Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Como siempre, para mí es un placer acompañarlos a esta hora en nuestro canal, que ustedes tomen la decisión de vernos, de acompañarnos en estas conversaciones, de debates sobre temas que resultan polémicos y coyunturales. Pues vamos a iniciar contándoles tres pequeñas historias. La primera, Juliana espera un ascenso en su empresa. Tiene los años de experiencia suficientes, los estudios, además ha sido una colaboradora ejemplar, pero al pedir el merecido ascenso, su jefe, un hombre que siempre le ha lanzado coqueteos e insinuaciones, esta vez decide ir más lejos. Si ella quiere ser promovida, tendrá que darle algo a cambio, algo así como pagarle un peaje sexual. Ella no acepta y no solo no es ascendida, sino que allí inicia un infierno de acoso laboral y sexual. La segunda historia, Valentina, está decidida a subir de cargo a como dé lugar. No importa lo que tenga que hacer. Sabe en el fondo que no está lo suficientemente preparada para asumir ese puesto, pero eso es lo de menos. Ella sabe que su jefe es un hombre flexible y que seguramente le ofrecerá el puesto a cambio de perder su dignidad. Pero eso no importa. Ese peaje que le cobran es algo que ella está dispuesta a pagar. Y cerramos con Andrés. Él es un señor de unos 55 años de edad. Tiene poder y sabe cómo usarlo a beneficio propio. Para él los peajes sexuales son algo que ya hace parte de lo que todas aquellas que quieran surgir en su organización deben pagar. Pues ese acoso sexual es el que han enfrentado muchísimos más colombianas y colombianos de lo que uno quizá creería. Se ha vuelto parte del paisaje, se sigue normalizando y son pocos y pocas las que se atreven a denunciar. Eso que hoy aquí en la otra cara de la moneda hemos denominado peajes sexuales son usados para firmas de contratos, para permanecer en un cargo o para ascender. Así comienza hoy nuestro programa. Queremos que ustedes participen con el numeral peaje sexual en @cablenoticias y @laotracaracn. Para hablar de este tema hoy nos acompañan Gabriela Pedraza. Ella es abogada del equipo de justicia de la corporación Cisma Mujer. Doctora, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto. También está Jorge Peralta, abogado especialista en Derecho Constitucional. Doctor Peralta, también gracias por aceptar nuestra invitación. Ana María, muy buenas tardes. Un saludo a ti, a la audiencia y a Gabriel. Hemos querido contar estas historias con unos nombres inventados. Igual puede existir una Juliana, pero también un Julián. No es necesariamente un tema de género, también ocurre en el lado inverso, es decir, que hay mujeres acosadas y hombres acosados, así como hay hombres acosadores y mujeres acosadoras. Sucede en muchas organizaciones y compañías en nuestro país. Como decíamos, en esta apertura es más frecuente de lo que uno espera. Y lo hemos denominado de esta forma peaje sexual, como para que tengamos quizá una forma de llamarle a este tipo de comportamientos que se están presentando en las empresas y que lastimosamente muchas personas no saben cómo tratar, no saben cómo denunciar, no saben a quién acudir y casi siempre ocurre que esto queda en el silencio. Pues empezamos entonces preguntándole a Gabriela Pedraza sobre esta situación en representación de las mujeres, porque es más frecuente de lo que muchas vemos. Cuéntenos usted quizá qué tanto están denunciando las mujeres el acoso sexual y tener que finalmente a veces ser sometidas a este tipo de tratos. De acuerdo, sí, y ahí me gustaría empezar con un tema de pronto como con este preludio que se hace y es pensar, claro, cualquier persona puede ser víctima de acoso sexual, cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual, de acoso laboral. Sin embargo, a nosotras nos gusta asumirlo definitivamente desde una premisa de violencia de género. ¿Por qué? Tanto el acoso sexual como el acoso laboral parten de una premisa en la que a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se enfrentan a una forma de violencia muy distinta, se enfrentan a una forma de interacción en el mundo privado, en el mundo público, en la esfera social, laboral, política, muy diferente a la que se enfrenta un hombre. Esto puede ser más evidente en el caso del acoso sexual, lo que estamos tratando en este caso, pues que se utiliza como esta frase entonces del peaje sexual, cuando se entiende desde la perspectiva como de una conjunción de violencias, una de ellas siendo la violencia sexual en la que se espera que las mujeres se comporten de cierta forma o presten cierta forma de favores sexuales para pertenecer a un espacio, para ser aceptadas dentro de ese espacio, para cumplir un rol o un estereotipo de género, y eso se mezcla con la idea de que las mujeres tienen menos derecho a ese espacio laboral.
que las mujeres es más difícil para ellas ascender en un espacio laboral, es más difícil para ellas recibir un reconocimiento económico que sea acorde con su trabajo. Y en ese sentido se produce esta conjunción de la violencia sexual con la violencia laboral, y ambas constituyen una forma que para mí definitivamente tiene un trasfondo de género, la de violencia basada en género. Ambas formas de violencia, tanto el acoso sexual como el acoso laboral, son sancionadas por la ley. Ambas están configuradas dentro del derecho, una como un delito, el acoso sexual, que introduce la ley 1257, y la otra como acoso laboral, en el marco, acoso en el marco del trabajo. Sin embargo, sí me parecería importante partir de esa premisa, que yo considero que ambas constituyen una forma particular de violencia basada en género y que aquejan no solo en mayor cantidad, sino de formas específicas a las mujeres. Hace unos días se conoció un caso que resultó muy popular de un local comercial de ropa muy reconocido en el país, donde dos mujeres hicieron esa denuncia, y esas denuncias que se hacen a veces a las mismas compañías, pues quedan allí archivadas. Si habitualmente pueden quedar archivadas, a veces cuando se va a instancias mayores, como por ejemplo la Fiscalía, pues se pueden ustedes imaginar cuántos casos pueden quedar archivados cuando se denuncian dentro de la misma empresa. Ahí quiero preguntarle al doctor Jorge Peralta sobre los dos caminos que pueden tomar las personas que sienten que son acosadas, que han sido víctimas de ese acoso sexual o laboral. Quizá el acoso sexual es el que más estamos tocando el día de hoy en nuestro programa, porque pues digamos que puede haber una opción, doctor Peralta, y es que, digamos, la mujer que es acosada sexualmente acude a recursos humanos, pero resulta que el dueño de la organización es el que está ejerciendo, digamos, ese acoso. Allí pues prácticamente es un tiro al aire y entonces la mujer se siente desprotegida porque pues no sabe a cómo acudir y a quién acudir. Entonces hablemos de esas dos posibilidades. Cuando de pronto se puede hacer la denuncia, y se debe igual de todas maneras hacerlo dentro de la empresa para sentar el precedente, pero cuando es necesario tomar el camino por otra entidad, ¿cuál sería entonces ese conducto regular, esa ruta? Claro que sí, Ana María. Esa situación que tú comentas, donde es el jefe todopoderoso quien va a recepcionar, si se quiere, esa denuncia, evidentemente sería infructuoso para la víctima. Sin embargo, te comento que la ley, particularmente la ley 1010 de 2006, ha visualizado ese tipo de escenarios. Y en ese orden de ideas, y a propósito de lo que sucedió esta semana en ese almacén de ropa, las empresas, primero que todo, están obligadas a tener o constituir un documento que se llama Reglamento Interno de Trabajo. Este es un documento que es anexo al contrato del trabajo y que todo empleador, toda empresa tiene que transmitir y entregar al trabajador. En ese orden de ideas, en los reglamentos internos del trabajo deben estar establecidos unos procedimientos para cuando se presenten este tipo de situaciones. Y particularmente, dice la ley, debe haber un grupo de personas que van a ser las encargadas de recepcionar, de conocer las denuncias por acoso laboral. Ese grupo de personas se llaman comité de convivencia. Entonces, para retomar la pregunta, si el empleador todopoderoso es quien comete ese tipo de conductas, la víctima, en este caso la trabajadora, puede y debe presentar la denuncia ante el comité de convivencia. Pero vamos más allá. ¿Qué sucede si, y como suele pasar, no se toma ninguna decisión que proteja a esa persona? En ese orden de ideas, lo que tiene que hacer el trabajador o la trabajadora víctima de acoso laboral es interponer una queja directamente ante el inspector del trabajo del Ministerio del Trabajo. Y finalmente, si nos encontramos frente a un acoso sexual, es importante comunicarle a la audiencia que en ese escenario estaríamos frente a una conducta punible, caso en el cual esta persona podrá interponer la denuncia penal por acoso laboral. En cada uno de estos escenarios,
Ana María, es sumamente importante contar con las pruebas suficientes que evidencien este tipo de conductas. Pues queremos hacer de este programa algo también pedagógico. Muchas veces, digamos que hay una situación como la que surgió en este almacén de ropa, las personas hablan, despotrican de la empresa, por supuesto critican lo que sucedió, la forma en la que se emitió un comunicado. Muchas personas aprovechan también para sacar eso que tienen dentro, es decir, denunciar también sus propios casos porque se han sentido identificados con lo que está sucediendo, pero aquí en la otra cara de la moneda queríamos ir más allá, enseñarle a nuestros televidentes, darles una ruta que les permita defenderse del acoso sexual en sus empresas. Si usted, por ejemplo, en este momento está siendo víctima, pues ya el doctor también Peralta nos estaba dando una indicación. De igual manera, Gabriela Pedraza, pues también nos va a dar a continuación otras rutas que también permiten a las mujeres poder abrirse, poder expresarse, poder alzar esa voz y denunciar, no tener más miedo. El problema es que muchas veces nos guardamos estas circunstancias, situaciones, y seguramente muchas de nosotras tenemos bastantes historias que contar al respecto. Vamos a hacer una breve pausa, en instantes regresamos, continuamos con esta conversación. Numeral peaje sexual, @cablenoticias, @la otra cara CN. También allí precisamente en nuestra cuenta de Twitter tenemos una encuesta. ¿Ha sido víctima de insinuaciones, acoso o propuestas sexuales a cambio de crecer o mantener su empleo? Sí o no. Usted puede participar de esta encuesta, contarnos también su historia y poder, por ejemplo, a través de nuestros abogados invitados, asesorarlos. Por lo pronto, los invitamos para que se queden. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Estamos conversando sobre acoso sexual dentro de las empresas. Cuando las mujeres, por ejemplo, para firmar un contrato, para mantener su empleo, para poder alcanzar un ascenso, son sometidas a diferentes insinuaciones por parte de jefes que las acosan y que incluso esperan tener algo a cambio para que ellas puedan precisamente obtener esos beneficios laborales. Queremos que ustedes participen en una encuesta que estamos realizando a través de @la otra cara CN en Twitter. ¿Ha sido víctima de insinuaciones, acoso o propuestas sexuales a cambio de crecer o mantener su empleo? Numeral peaje sexual, el que estamos utilizando para este programa, ¿sí o no? Queremos que ustedes participen y además nos cuenten sus historias, no se queden callados, así como dice por allí ese dicho, hay que denunciar, hay que alzar las voces. Pues continuamos en esta conversación. Gabriela Pedraza es abogada del equipo de justicia de Sisma Mujer y está aquí con nosotros, así como Jorge Peralta, abogado especialista en Derecho Constitucional. Gabriela, hay algo que me llama mucho la atención de lo que ha sido la sociedad en general durante muchos años. Recuerda quizás hace mucho tiempo cuando uno canaleaba, veía alguna novela y era normal ver la escena típica de la secretaria sentada en las piernas del jefe y coqueteando, y el jefe le coqueteaba a todas las empleadas de la empresa y eso era como muy natural y muy normal. Gracias a Dios las cosas han ido cambiando con el pasar del tiempo y ya se rechazan ese tipo de situaciones. Sin embargo, el machismo, estos hombres misógenos siguen haciendo parte de las empresas y de las organizaciones. Hay una cultura altamente machista y usted lo estaba mencionando. ¿Cómo podemos vencerlo como mujeres? Muchos recomiendan que cuando las mujeres logran unirse, por fin hacen esa fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, dice el dicho, y que a veces se logran precisamente estas uniones que permiten que muchas puedan alzar la voz y así tengan esa fuerza suficiente, sean tenidas en cuenta. Por supuesto, sí, completamente de acuerdo con esto. Partir de la base de que, claro, hay un poder muy simbólico e importante del derecho de que se sancionen este tipo de acciones, que exista un delito ahora en el Código Penal que configure el acoso sexual, lo cual implica que como sociedad hay un reproche hacia eso, así sea simbólico, así en la práctica siga sucediendo. El hecho de que se considere el acoso laboral desde una perspectiva de género. Por supuesto, esto todo es vital y es importante, pero tal vez la llamada no solamente es, claro, a una tendencia hacia la denuncia que sucede también con este cambio social en el que se produce un espacio más prolífero para que esa denuncia suceda, para que las personas que están siendo víctimas de alguna forma de acoso sexual, por ejemplo, de acoso laboral, de violencias basadas en género, identifiquen esa forma de violencia, la vean como una violencia basada en género
sepan que no está bien y no debe ser tolerada, y por último sepan cuál es el conducto al que deben recurrir para denunciar esa forma de violencia y acudir a algún tipo de procedimiento para detener esa forma de violencia. No solamente es relevante como esa nueva ola tendiente hacia la denuncia, sino también es un llamado a la justicia y a que la justicia abandone también paradigmas machistas y patriarcales, porque por supuesto lo que vemos es, por ejemplo, las chicas que denuncian en este caso que suscita la discusión frente a la empresa de ropa, al parecer activaron el protocolo regular, es decir, avisaron en medio de la empresa, denunciaron en la fiscalía frente al acoso sexual, acudieron al Ministerio de Trabajo. Lo que vemos también es que el espacio de justicia para las mujeres sigue siendo un espacio violento, un espacio de revictimización, un espacio en el que no se le cree a las mujeres, se cree que exageran, que son mentirosas, y por ejemplo se recurre en el caso particular de acoso sexual a una forma de injusticia testimonial muy clara, y es exigírsele pruebas a las mujeres en los casos de acoso sexual que son sumamente difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque el acoso sexual usualmente sucede de forma privada, no hay testigos, no quedan rastros, digamos, en el cuerpo físicos que se puedan revisar en medicina legal, demás, sino se trata de una conducta sistemática que además va escalando, que inicia de forma de pronto más sutil y luego termina en formas mucho más escaladas y explosivas de violencia, pero que muchas veces no deja un rastro y una prueba fácil de demostrar en un proceso penal o en un proceso laboral. Todo esto nos cuestiona a nosotras, como desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil feministas, en qué cosas tienen que cambiar, no solo en el espacio social, que definitivamente permea todo este tema, sino también en la justicia, cómo se puede acercar a una justicia cada vez más feminista, más acertada. Y en ese sentido, lo que también considero es el hecho de que se haga pública esta denuncia, que ya lleva también un proceso jurídico, es muy poderoso, ¿no? Es lo que lleva también a estas conversaciones, es lo que lleva a ponerlo un poco en ese debate social, en ese debate público, a respaldar a aquellas mujeres que de pronto están pasando por una situación similar y que no habían tematizado esta situación como una forma de violencia, y que al escucharlo en este tipo de espacios pueden hacerlo y pueden tratar de recurrir a un conducto para detenerlo. Ha dicho algo Gabriela Pedraza, y quiero preguntarle a Jorge Peralta por las pruebas. Ella bien lo ha indicado, no es fácil recopilar pruebas para demostrar que ese jefe me está acosando, que ese jefe me pidió X o Y cosa a cambio de que yo pueda mantener mi puesto o de que yo pueda recibir ese ascenso, o que incluso cuando me dé el ascenso después lo cobre de alguna forma con esas insinuaciones de tipo sexual. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se recopilan pruebas para ello? ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el Ministerio de Trabajo para que una mujer sea protegida y definitivamente un caso como esto salga a su favor? Esto teniendo en cuenta, digamos, hoy en día el uso de celulares, ¿qué tanto está permitido que uno presente pruebas como una grabación, ya sea de audio o de video, no sé, un WhatsApp? Definitivamente pruebas que de pronto le puedan funcionar, pero que realmente sean válidas y no terminen siendo todo lo contrario, invalidadas porque aparentemente fueron una trampa, por ejemplo. Bueno, muy interesante el tema, y de repente aquí voy a diferir un poco de Gabriela, porque evidentemente la cara tiene dos monedas. En ese orden de ideas, sea lo primero advertir que la legislación colombiana, a propósito de temas de acoso laboral, ha contemplado todo un abanico de pruebas para que esa denuncia tenga un cauce legal y se sancione bien civilmente, económicamente a esa persona, o bien de una sanción de tipo penal. ¿Y cuáles son esa serie de abanico de pruebas? Están las conversaciones de WhatsApp, están los correos electrónicos, están los testigos, están las cámaras de video, etcétera. ¿Y por qué digo que difiero? Porque acá viene una prueba sumamente importante. El testimonio que da la víctima de acoso laboral es una prueba que en derecho goza de conducencia, pertinencia y utilidad. Entonces, miren que sí hay, si se quiere en la legislación colombiana, una evolución
en el tema probatorio a efecto de estos vejámenes que este tipo de personas cometen a propósito de lo que ha sucedido en la tienda. Y en el otro escenario, ciertamente en Colombia existen pruebas ilegales y pruebas inconstitucionales. Las pruebas ilegales son aquellas que se obtienen sin respetar parámetros legales para su obtención, y las inconstitucionales son aquellas que vulneran derechos fundamentales. Sin embargo, y a propósito de la tesis que estoy presentando, una víctima de acoso sexual puede grabar a su victimario sin autorización. Me explico. Cuando yo grabo a una persona sin su autorización, esa prueba no tiene validez, es una prueba ilegal. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando es la víctima la que graba el delito, esa prueba tiene plena validez. En ese orden de ideas, es importante rescatar esas premisas a efectos de que las personas tengan total libertad para denunciar ese tipo de actos. Voy a hablar también, y le agradezco mucho al doctor Peralta que nos dé esas indicaciones porque son fundamentales. Muchas de no sabían, seguramente nos están viendo o conocen a alguna amiga y van a decirle, miren, así de que sí se puede, vaya grave a ese tipo, vaya, bueno, sabrán ustedes cómo asesorar también a sus amigos y les van a decir que vean el programa para que, por supuesto, puedan entablar estas denuncias de forma apropiada y puedan ganar los casos. Gabriela, hay algo que me llama la atención también del comportamiento de los hombres que tienen ese tipo pues que ponen en práctica este tipo de acciones contra las mujeres negativas, como la que narrábamos en la historia del inicio, ¿no? Como que eso hace parte ya de su diario vivir y dicen, pues, no habría oferta si no hay demanda. Va a sonar feo, pero así es decir, que hay mujeres que acceden a este tipo de situaciones e incluso las usan, porque lo oíamos también en la segunda historia que hoy narré, y es como a muchas mujeres lastimosamente también han permitido que esto pase. ¿Cómo logramos que esas mujeres no lo hagan más, que no sean objetos sexuales, que no utilicen su cuerpo para ascender en las organizaciones? Porque infortunadamente son menos las que lo hacen, pero a partir de esos casos es que muchos hombres hoy también están ejerciendo este tipo de presiones en otras que no estarían dispuestas a perder su dignidad. Sí, me gustaría decir tres cosas al respecto. La primera, un poco respondiendo también a lo que dice el doctor Peralta, completamente de acuerdo. El derecho en papel ha avanzado cantidades industriales para defender a las mujeres y para permitirles una libertad probatoria y que se escuche su testimonio, incluso debería ser así como prueba suficiente para comprobar una situación de violencia sexual, de acoso sexual, no solamente en la normativa nacional, sino internacional. Mi comentario va más al derecho en la práctica. Nosotras en nuestro ejercicio cotidiano de acompañamiento a las mujeres de representación, tanto en procesos penales, ante comisaría y demás, vemos que en la práctica lo que sucede es una reticencia frente a esa concepción de la validez testimonial de las mujeres que narran haber sido víctimas de alguna forma de violencia, especialmente la violencia sexual. Ahora, sobre este nuevo tema, me gustaría primero hacer una precisión. Yo lo que considero es, bueno, por un lado, y como el segundo tema que me gustaría tocar es, por supuesto, este tipo de situaciones que oímos constantemente a modo de chiste, a modo del chisme que cuenta alguien que sucede en la oficina y que genera de pronto una situación de risa, más allá de ver que se trata de una situación de violencia de género, es que es muy común que tanto los agresores, tanto la persona que comete este tipo de delitos o de conductas reprochables en el marco laboral, normalizan esta forma de violencia, está normalizada, se considera que es una forma de interacción social, de coqueteo que está permitida hasta cierto punto, que genera gracia, que genera risa, pues tanto así que el término de acoso sexual se acuñó de forma muy reciente, era un término que no existía en nuestro vocabulario ni en nuestro imaginario social, sino se trataba de una situación a la que se enfrentaban las mujeres de forma repetitiva
en todos los espacios, no solo laboral, también educativo y demás, y que no había una forma como nombrarlo. Fue en cerca de los 70 que movimientos además feministas nombraron este concepto, y al nombrarlo, claro, estalló como todo un nuevo marco de posibilidad para sancionarlo, para procesarlo, para entender de qué se trataba. Entonces estoy completamente de acuerdo que parte del problema es esa normalización, y parte de la solución precisamente es, cuando somos testigo de una situación similar que está sucediendo o que nos están contando de forma indirecta, parar y decir, tal vez esto no es normal, creemos que es una situación que debe presentarse, o que estamos de cierta forma obligadas a aceptar, a vivir como mujeres, pero no es así, y además es una situación que genera una afectación psicológica, física tremenda, como sucede por ejemplo en el testimonio de las chicas que denuncian a este almacén de ropa. Y por último, yo creo que no se trata de un problema de que haya demanda, de que las mujeres estén dispuestas a acceder a este tipo de dinámica, porque hay que partir de la premisa de que en todo caso hay una desigualdad y una asimetría de poder de base. Es decir, el hecho de que una mujer decida perder su trabajo o decida no acceder a ese aumento por lo que nosotras comprendemos, o lo que se trata de entender como una entereza moral de cierta forma, la somete a una sanción muy, muy dura, es decir, una sanción económica, una sanción social en todo caso, y las mujeres que no están dispuestas a sufrir ese tipo de sanción y que acceden a este tipo de propuestas o de insinuaciones sexuales en contra de su voluntad, definitivamente puede que no se enfrenten a la sanción económica, pero se enfrentan a todo otro tipo de afectación, de daño psicológico, de daño emocional, de daño físico. Gabriela. Entonces creo que la pregunta inicial sería esa: la simetría de poder realmente permite que una mujer consienta a ese tipo de dinámicas cuando está en una situación de subordinación. Tal vez no. Cierto. Pues hemos terminado el programa, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero agradecerle a Gabriela Pedraza, abogada del equipo de justicia de la Corporación Cisma Mujer, por acompañarnos. Mil gracias. Muchas gracias. También a Jorge Peralta, abogado especialista en Derecho Constitucional. Mil gracias por la compañía y además por las recomendaciones. Muchas gracias por la invitación, y un tip final: el chisme también es una conducta de acoso laboral. Eso es cierto y hay que tenerlo en cuenta. Pues ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos. Numeral peaje sexual. Y no olviden que han surgido movimientos también en el mundo, como el Me Too. Cuando las mujeres se unen además por agremiaciones, pueden generar lazos que permitan unir sus historias y entre todas alzar la voz. Por ejemplo, el gremio de actrices, gremio de periodistas, de mujeres trabajadoras del comercio, etcétera. Pueden unirse y pueden crear también precisamente estos grupos que permitan alzar la voz y ser escuchadas. La unión hace la fuerza entre nosotras, y lo importante es no seguir en silencio. Gracias por la compañía.